¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de hoy. Es jueves 2 de septiembre. Me da muchísimo gusto tener conmigo a Paola Zavala. ¿Cómo estás, Paola? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias por la invitación. Paola hoy es presidenta de Ocupa, una organización que tiene que ver con la paz y los derechos humanos, pero Paola además está hace mucho concentrada en el asunto de nuestras cárceles, de la manera en que tratamos a la gente en las cárceles, pero también de la manera en que los reinsertamos o los reintegramos. Y hoy quería hablar con ella porque el presidente puso hace unas semanas en la mesa un asunto que creo que es fundamental y que luego anunció que iba a tratar de solucionarlo y salió un decreto la semana pasada, el decreto que había anunciado. ¿Y a qué me refiero? Decía el presidente y decía bien, tenemos muchísima gente en prisión, pues que no está sentenciada, hay gente que lleva 7, 8, 10, conozco alguno de 11 años que no está sentenciada y que está en la cárcel. Tenemos gente mayor de edad, tenemos gente con enfermedades, seguimos acumulando gente en las cárceles. El presidente dijo, esto no puede ser, simplemente no puede ser, y voy a poner un decreto. Ok, salió el decreto. Y el decreto lo que hace es un poco decirle a la Secretaría de Gobernación, échale ganas, haz un comité y ve qué está pasando y ahí platica con los otros poderes y con las fiscalías y con los jueces y tal, para ver qué hacemos. Además, que es un decreto que solo afecta los delitos del fuero federal y por lo tanto solo las cárceles federales, cuando las cárceles estatales y locales están en la misma situación. Paola escribió un gran artículo en Animal Político al respecto de otras cosas que pasan en la cárcel y cómo se utiliza la cárcel para extorsionar. Paola, empecemos por ahí. El presidente dice y dice bien, tenemos un problema con las cárceles. Y luego lo quiere solucionar con un decreto. ¿Cómo ves todo esto? Pues mira, yo creo que es muy importante abordar los cuatro supuestos que el presidente dijo en su conferencia de las 7 de la mañana hace unas 3 semanas. Él hablaba de personas adultas mayores, personas enfermas, particularmente con enfermedades crónicas, personas que hayan sido torturadas y finalmente personas que tuvieran más de 10 años en prisión sin sentencia. Entonces, creo que cada una de estas ameritan un análisis aparte. Las dos primeras, las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas y las personas que rebasan los 65 años, por ley, por la Ley Nacional de Ejecución Penal, podrían acceder a preliberaciones, ¿no? A beneficios preliberacionales. ¿Cómo sucedería esto? ¿Cuál es el proceso que marca la ley? Pues la autoridad penitenciaria que está a cargo del Poder Ejecutivo avisa a los jueces, oye, mira, tengo a estas personas, ¿tienes algún inconveniente que la saque? Le avisa a la fiscalía y le avisa a los jueces. La fiscalía tendría, en teoría, que decir que no, a menos que considere que esta persona es de alto riesgo para la sociedad, y el juez tendría que acreditar la salida. ¿Dónde eso sucede? Eso no sucede. Eso no sucede y la gran crítica, por ejemplo, en la pandemia fue de, ¿por qué no lo haces? Ya tienes la facultad en la ley, la tienen desde hace muchos años los gobiernos, y nunca lo hacen. ¿Para qué una ley de amnistía? La ley de amnistía cubre otros perfiles, pero podría sacar a un montón de personas justo con las dos de ellas con perfiles que pueden tener graves consecuencias si se contagian de COVID, y no lo hizo. Y hasta ahora lo hace y es su facultad y está en la ley y no se necesitaba un decreto. Pero bueno, los dos siguientes, los que tienen personas que sufrieron tortura o personas que llevan más de 10 años en cárcel sin sentencia, tienen una lógica distinta. Ahí las personas que sufrieron tortura tienen que tener algo que acredite esa tortura, y a eso le llamamos el protocolo de Estambul. Entonces, si estas personas dan positivo al protocolo de Estambul, pues tendrían que salir. Y esa parte es totalmente parte del Poder Judicial y es responsabilidad del Poder Judicial, ¿no? Luego sacarlas. Igualmente, no puede haber personas en cárcel, deja tú 10 años. O sea, constitucionalmente no puede haber nadie que esté en prisión preventiva oficiosa 2 años. O sea, si alguien está en prisión preventiva oficiosa 10 años, hay dos razones posibles. O el Poder Judicial no está haciendo nada, o los defensores de esta persona han llevado el caso más lejos para que no, o sea, han metido recursos y han alargado el caso. Defensores, o sea, esos son recursos de defensores, la fiscalía no alarga esas cosas, no tiene, no debería, porque no solo debería. tiene 2 años para encuadrar el delito y todo eso, ¿no? Entonces, no debería de ser así. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? O sea, yo decía en este artículo que mencionas que la mayoría de las personas privadas de su libertad tenemos un perfil claro establecido por el INEGI, la mayoría son, ya lo sabemos, ¿no? Personas
pobres, que tienen la secundaria terminada, la mayoría por delitos vinculados a daños patrimoniales, robo sobre todo, y la mayoría no tiene recursos para pagar un abogado. Entonces, casi todos caen en los abogados de oficio, que también están a cargo del Poder Judicial. Entonces, tienes personas que 163 casos es el promedio de lo que lleva un defensor de oficio. Imagínate. Un defensor en promedio tiene 163 casos. Sí, ese dato lo pueden consultar ustedes en la publicación que se llama Hallazgos 2019. Ahí está el problema central. Claro que no tienen defensa. El 88% de los casos acaban siendo declarados culpables. Entonces tenemos una fiscalía perfecta que el 88% de los casos le atina, ¿no? Entonces, pues claro que tenemos una fábrica de culpables, metemos a la cárcel a los pobres y bueno, ahí el Poder Judicial es el principal responsable. ¿Qué pasó con el decreto del presidente? Y entonces en el decreto dice, pues le digo al Poder Judicial que le solicito que le eche ganitas. Y en el otro dice, hagan un comité, que es un requisito que no viene en la ley, o sea, es un nuevo requisito que él se autoimpone para ubicar a estas personas. Tú tendrías como sistema penitenciario en un clic ubicar cuáles son las personas que tienes que tienen más de 65 años. O sea, ni siquiera tenemos... o sea, tienen que tener un directorio, ¿no? O sea, yo de verdad que me sorprende mucho estas cosas que me dices, pero tú conoces el sistema muy bien. Pues eso lo deberían de saber ellos, ¿no? Debería estar ahora sí, déjame parecer viejito, en un Excel. Que no tienen digitalizados los datos. O sea, ese también es un dato grave y muy importante, ¿no? O sea, no tienen separadas a las personas ubicadas, por ejemplo, ¿quiénes son las siguientes personas que saldrán los siguientes 6 meses para trabajar con ellas y hacer trabajos de reinserción social, por ejemplo? Ni siquiera tienen eso ubicado. Entonces, tampoco tienen ubicado quiénes tienen enfermedades crónico-degenerativas, ni tienen ubicado quiénes son mayores de 65 años. Entonces, el presidente dice, hagan un comité y ubíquenme a estas personas. Entonces, bueno, a mí que me parece que otra vez nos da un regalo que se ve muy bonito, que en el discurso parecía una cosa muy humana, pero que se la pone él como medalla cuando ya está en la ley, y la verdad es que no lo ha hecho en 3 años, y dice, bueno, ahora sí ya lo va a hacer, y se lo pone como una medalla, en vez de decir, ay, no lo he hecho en 3 años, logra moverlo a, soy tan humano que ahora sí lo voy a hacer, y voy a hacer un decreto como si no existiera en ley, una obligación que le tocaba. Y la otra parte, la que no le toca, pues no le toca. Y ahí podemos hacer cosas distintas, ¿no? O sea, podría, en el presupuesto que le toca, pues mandar ahí un tema de presupuesto en el Poder Judicial para el tema de los defensores de oficio, por ejemplo, ¿no? O sea, donde pueda haber más mano por parte del Ejecutivo, mucho más que un llamado político a cambiar el sistema de justicia. Y por como tenemos el problema del sistema de justicia, pues esto no afecta a todas las fiscalías estatales, los poderes judiciales estatales, las cárceles estatales, donde están buena parte de quienes hoy están recluidos en prisión, ¿no? Sí, la mayoría de las personas privadas de su libertad, hoy tenemos 220,000 personas privadas de su libertad y la gran mayoría están por delitos del foro común, o sea, es decir, están en las cárceles estatales, no federales, ¿no? Esa es otra cosa importante. En las cárceles federales, la mayoría de las personas, para el auditorio que a lo mejor no sabe por qué algunas personas se van a cárceles federales y algunas a locales, tienen que ver con el delito que cometen. Hay delitos que son marcados como de competencia federal, como temas, por ejemplo, muy claramente los relacionados con el narcotráfico, ¿no? Entonces, y delincuencia organizada, etcétera, ¿no? Sí, lavado de dinero, ¿no? Y robo de autopartes, ¿no? O robo, homicidios incluso, bla, 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 son del ámbito local. Entonces, claro, o sea, el presidente quiere poner un ejemplo a nivel federal, que no lo veo mal, o sea, me parece importante el mensaje político, pero no me gustaría que se quedara otra vez en el mensaje político, como pasó con la amnistía, ¿no? Que tenemos 55 personas liberadas, o sea, con también un comité gigantesco que se hizo para todo eso, y solo a 2 años se han liberado a 55 personas. En cambio tenemos 94,000 en prisión preventiva oficiosa, bueno, en prisión preventiva, y el catálogo, el aumento del catálogo en la prisión preventiva, pues también lo aumentaron ellos. Entonces yo veo como... Y de eso quería preguntarte, porque al mismo tiempo hay este regalo, digamos, del presidente y este decreto, y veremos si en la Secretaría de Gobernación se sientan con la Secretaría de Seguridad y arman ese comité, y ya veremos qué pasa. Pero al mismo tiempo, este es un gobierno y un tiempo cuya bancada, y el presidente lo celebra, ha aumentado. O sea, teniendo este problema, ha aumentado los delitos en donde uno se va a la cárcel antes de ser declarado cualquier cosa por prisión preventiva oficiosa, ¿no? Es muy, muy complicado, primero por los perfiles que te platicaba hace un momento que van a prisión, personas que no tienen defensa, entonces la siembra de culpables es muy fácil.
tanto para las fiscalías como para la Guardia Nacional como para las policías estatales. Pero una cosa que a mí me parece muy importante destacar es cómo estamos distribuyendo el presupuesto en México, ¿no? O sea, dónde estamos poniendo las apuestas, y no me hace sentido, a mí ya deja tu mano, no me hace sentido matemático, ¿no? Tenemos el presidente dijo que iba a aumentar de manera bastante significativa el presupuesto al ejército el próximo año, ¿no? Entonces, sabemos que todavía el año que entra va a haber todavía más aumento al presupuesto, más 220,000 millones que se gastan en sistema penitenciario al año. Entonces, cada persona que está dentro cuesta alrededor de 50,000 pesos. Eso sin contarle lo de la Guardia Nacional. Entonces, a mí no me hace sentido, Carlos, por ejemplo, que estemos apostando tanto dinero, tantos recursos humanos y presupuestales en esta idea de justicia que tenemos, que está muy ligada al castigo, ¿no? Todos queremos que justicia sea que atrapen a los malos. Entonces, para que atrapen a los malos tenemos varios mecanismos. Uno de ellos es la Guardia Nacional y las policías locales, también los militares de Sedena y la Marina. Tenemos también a las fiscalías, tenemos a un montón de jueces y tenemos todo un sistema penitenciario en el país. Todo eso cuesta millones y millones y millones de pesos, que si los divides en 220,000 malos, o sea, no puedo imaginarme cuánto nos cuesta cada malo, ¿no? Entonces, estamos, y tampoco son malos, pero bueno, o sea, estoy queriendo comparar cuánto estamos gastando en esa idea de justicia que tenemos, que es el castigo, ¿no? Cuando no estamos invirtiendo en realidad en un sistema de prevención, que pueda diferenciar lo que pasa en un estado que en otro, es más, en una región que en otra. No es lo mismo Yucatán que Chihuahua, ni que Guanajuato, ni que Morelia. Y no solo un sistema de prevención, podríamos invertir mucho más dinero en los institutos de defensoría pública en cada estado, así como el federal. Y no está el dinero ahí, sino que está en el castigo, como bien dices, ¿no? Y también, o sea, por ejemplo, hay estados que tienen 2 jueces de ejecución para una población enorme, ¿no? Entonces, la verdad es que este sistema de justicia que nos hemos vendido nos está saliendo bastante mal, y creo que en vez de rectificar y pensar caminos distintos, opciones distintas, seguimos necios en que es por ahí, ¿no? Y esa fórmula la intentó Felipe Calderón, la intentó Peña y la intentó Andrés Manuel, aunque me digan que no, todos están apostando por los militares en las calles y no han cambiado nada la política, y la verdad es que en números el país no está más pacífico que antes. No, está clarísimo, y es el castigo. Paola, se nos acabó el tiempo, gracias por esta conversación, te mando un abrazo muy grande. Paola es la presidenta de CUPA, la pueden seguir en Twitter, etcétera, lo vamos a poner durante el programa. Gracias, Paola, que te vea muy bien. Un abrazo, cuídate mucho y saludos al auditorio.